Increíble, ¿eh? La intro fallida siempre... La intro fallida, sí. El día que se... ¡Eh! No hay manera, ¿eh? Pero a mí me gusta así. Sí, pero cada vez es diferente, ¿eh? Cada vez es diferente. Bueno, ya, fuera. A nadie le interesa esta sintonía. Cada vez es diferente, pero seguimos siendo incapaces de hacer una entrada guapa. No hace falta. Son 8 años solo, Monty. Tú La ve gente calentando. está ¿eh? enviando sondas a Marte y nosotros tenemos que venir y darle al play. O sea, tiene que haber una manera de darle al play desde ahí y entrar triunfantes, ¿no? No. Todo cutres. Aquí nos vamos triunfantes. No hace falta entrar triunfantes, Monty, Siempre cutres. Nunca incutres. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Se nos ve bien en la cámara? Está todo guay. Perfecto. Y yo estoy súper emocionada hoy porque ha venido un montón de gente que conozco que es súper guay, pero que entre ellos no se conocen y me da muchísima ansiedad pensar que... me da muchísima ansiedad pensar que no os conozcáis. Me gustaría muchísimo que todos hablarais con todos. ¿Qué quieres, porque juntaros como si fueran dos... todo match aquí. No sé. Sí. Es como que me caéis todos súper bien y me gustaría que todo el mundo... Bueno, podemos cambiar el formato y que vaya saliendo uno a uno y que se presenten. Qué horror. Digan, ¿cuál es una virtud? Una no virtud, ¿cómo es? Un defecto de esos de... defecto. Soy extremadamente perfeccionista. Exacto. Ese es mi mayor defecto. Claro. Y que cante o que vaya. Que vaya. Qué horrible de repente. Si todo mal se convierte en uno de esos shows a los que vas con el riesgo de que te puedan sacar, ¿eh? A ver, es lo que se lleva ahora. Ahora la ¿Cómo gente... que lo que se lleva ahora? Se lleva llevando desde los 80, esa mierda. No, pero, o sea, el show de crowd, ¿cómo se llama? Crowdwork, que se llama. Que no es sé de qué me hablas. El crowdwork son los monologuistas que su material es hacer humor con la gente. Hostia, tío, preguntándoles cosas. ¿De qué trabajas? Bombero. Y todo el mundo se parte. Hostia, pero es increíble. Son unos humoristas increíbles. ¿Cómo es lo que se llama? ¿Groundwork? Crowdwork. Ah, vale, crowdwork. Crowdwork. Sospecho que no me va a gustar. No es tu estilo, no es tu estilo. Luego, por otra parte, yo creo que vamos el elefante en la habitación. Nosotros habíamos escrito un guión y de repente Donald Trump se levanta un día y dice a tomar por culo. A tomar por culo el guión. A tomar por culo vuestro guión. ¿Sabes? Es decir, antes de entrar en harina, el guión, no habíamos hablado de Navidad en ningún momento, que acabo de caer ahora. Es verdad, fíjate. Súper absurdo, porque estamos en ellas aún, en España al menos, ¿no? Sí, técnicamente. Bueno, el tema de Reyes también es toda Europa, ¿o cómo va el tema? Es un poco confuso, a nadie le importa. La verdad es que no lo tengo muy claro. Bueno, que les den a los Reyes. Yo el otro día hice una cosa muy navideña. ¿Qué hiciste? Fui al Belén de Roca, que Roca es una pedanía que está al lado de Alboraya. Creía que era de los váteres. No, el Belén de Roca. Sí. Belén como claro, hecho de... No me parecía raro. Está en Roca, que es una pedanía o un pueblo, no sé su situación administrativa, que nadie se enfade por esto. Y es una casa, como que tú entras y hay un puto Belén, como este bar de grande. O sea, una locura. Además lo han hecho a mano, las figuritas, tal, se mueven. O sea, hay pues un señor que hace pan. Hay rigor histórico, esperéis mucho en el Belén de Roca. Pero está guapísimo, tío. Y me pareció una cosa como entre camp... ¿Pero tenía IA? No. ¿No tenía IA? No, ¿qué coño? Un Belén de figuritas. Vale, pero se movían, has dicho. Sí, se movían. Pues algo había ahí de... El mecanismo antes de la IA también se movían las cosas. No sé, desconozco el sistema por el que mueven el Belén de Roca, pero eso es lo más navideño que he hecho. Pues estupendo. Yo no he hecho nada navideño. Básicamente estar en mi casa, bajo las sábanas, las mantas, perdón, sábanas no, y nada, con la estufa de butano, que es la mejor. Sí. No nos cansaremos de decirlo. Viva la estufa de butano. Bueno, pues Monty Peiró... al margen de eso, ¿cómo estás tú? Pues mejor que Maduro, la verdad. Yo he visto la foto de Maduro, esa, la que está como horrible. Así y así. Bueno, ¿no? podemos ya. O así, con los pulgares tal. Bueno, pero hay una imagen que está así, como con los pulgares así, con los grilletes, que es como súper motivacional, ¿no? Sí, está ahí. Yo en 2026. Jodida, pero feliz. He leído por ahí cómo es la urgencia masculina de levantar los pulgares cuando todo va mal. Yo lo que he visto es que el chándal que lleva, que es un chándal de Nike, se ha agotado. Se ha agotado, sí.
Tengo que decir de verdad no me extrañaría nada que le hayan puesto, o sea, que Nike le haya puesto el chándal a También posta. he visto que lleva chanclas con calcetines, que es como, por fin detienen a alguien por esto, ¿sabes? Hostia, a mí eso me sabe mal porque rollo, es que ni le han avisado, es que la han Ya, por lo menos tú te preparas tu outfit, claro. ¿no? Sí. Ya. Bueno, pues para quien no sepa qué estamos hablando. Hombre. Bueno, lo sabéis todos, ¿no? Vale, podemos hablar. Nicolás Maduro, que nada, ha sido secuestrado por Estados Unidos en una nueva muestra de que da igual el estado de decadencia del imperialismo yanqui, que sigue siendo una trituradora de paz internacional que actúa con total impunidad. Yo tengo muchas dudas, como todos vosotros y vosotras, pero me hace gracia pensar que se están como manejando, no, va a presidir Corina, no sé quién, Delcy, no sé, Trump. Y Juan Guaidó está en su casa diciendo, ¡Ey! ¿Hola? Ya está, o sea, ¿no? es como, tío, suéltalo ya, Juan, déjalo. O sea, nunca, nadie jamás ha pensado en ti para esto. ¿Dónde estará? Debe estar mal, ¿eh? Debe estar como diciendo, Ya. voy, ¿no? Claro, claro. Voy. Me toca, ¿no? Yo creo que tiene el móvil encima de la mesa, así. Y está. Me van a llamar, en cualquier momento. Y claro, habrá colegas que le digan, una birra, tal, y le joderá cada vez. Tío, no, ahora no. O sea, ahora no, decir, me van a llamar seguro. Claro, me no. llaman segurísimo. Pobrecito. Pero bueno, sí. Nosotros, la verdad, como bien decías, veníamos con un programa sobre todo lo que viene en 2026 y Trump ha decidido nuevamente cambiar el curso de la historia con más fascismo. Pero como es Estados Unidos, los que hacen películas y nos dieron la Coca-Cola, pues por algún motivo nadie hace nada. La Unión Europea está en silencio y la gente está más dividida que nunca, pues las décadas de desprestigio que ha recibido el gobierno venezolano han tenido como consecuencia que a la gente no le esté pareciendo tan mal lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Ya, a ver, es un tema muy complejo. Obviamente no estamos tampoco nosotros los más preparados para hablar de esto, pero a mí sí que me gustaría como reflexionar una cosa que siempre pienso con este tema, que es, claro, todos tenemos como mucho miedo a opinar algo incorrecto porque no somos de allí, porque no lo hemos vivido, porque no sé qué, porque si dices algo, defiendes a un dictador, Claro. no sé qué. O y ya al son final los, es como, los blancos ya está, occidentales tú eres blanca, opinando. cállate, no Sí, sé qué. claro. Y al final es como, vale, ok, no me hace falta hablar de eso. A mí lo que más me raya de este tema es como, tíos, podemos darnos cuenta de hasta qué punto están decidiendo de lo que tenemos que hablar y nos lo creemos y acabamos hablando de Venezuela cuando realmente esto nunca fue de hablar de dictaduras ni de derechos humanos, porque es que flipo la gente que está ahí, es que es una dictadura. Háblame de Guinea Ecuatorial. ¿Qué está pasando en Eritrea? ¿Sabrías decirme qué sistema político tiene Zambia? O sea, quiero decir, me da mucha rabia como que han decidido que hablemos de Venezuela, que casualmente tiene las mayores reservas de petróleo del mundo y de minerales y no sé qué, Sí. y todo el mundo como, pero es que es un dictador, que no va de eso, tío, que no va de eso. Y además, vale, ok, no hablemos de eso, muy bien, Nicolás Maduro, fatal, lo que queráis, pero que no va de eso, que si les preocuparan los derechos humanos, no estarían subvencionando a Israel, ¿no? O sea, es como, me da muchísima rabia ver que toda la agenda está marcada y las conversaciones que tenemos que tener están marcadas por este tono. Y cuando nunca ha ido de eso. Y es como, tío, que no. Que me niego a tener que posicionarme de que no me gusta Maduro, no sé qué, porque si no parece que apoyo dictaduras. Cuando Sí, Guinea es un Ecuatorial poco la lleva desde el plantilla. 79, si no me equivoco, con Teodoro Obiang, que es el único que se presenta a las elecciones, siempre gana. Eso también es verdad. Pero Un crack, ¿eh? Como el Real que se Madrid. reunía Igual. con el rey emérito, que no sé qué, y además Guinea Ecuatorial deberíamos sentirlo como algo más cercano porque es una excolonia española y no sé qué, pero nadie está hablando de eso. Pero de Venezuela todos los días, tío, y es como, ya no, es que no me importa ya de que vaya, me importa que nos demos cuenta de hasta qué punto Sí. nos imponen de lo que tenemos que hablar y encima la gente creyéndose que están defendiendo los derechos humanos. Pues es que no va de eso. Yo ¿no? noto que me afecta a mí mismo, a mí directamente a la hora de pronunciarme en redes sociales, el hecho de, vale, ¿cómo comunico yo? ¿Cómo me posiciono? Porque yo tengo claro la posición que tengo, pero es esa plantilla que parece que todo el mundo tiene claro, todos los progres mainstream tienen claro, que primero tienen que dejar claro que Maduro en Venezuela ha sido muy malo, pero que lo que ha hecho Estados Unidos no está bien. Pero es que claro, Entonces- es que realmente en el caso, o sea, te digo, es que
mi postura está diciendo, ok, es que no necesito ni opinar Claro, de esto, sí. porque vale, no soy venezolana, soy blanca, no sé qué, vale, no me hace falta. Pero imperialismo yanqui, ni que esto fuera nuevo. O sea, no sé cuántos, creo que he leído que habían como en los últimos años, o sea, ¿cuántos países? ¿En cuántos países ha intervenido Estados Unidos? ¿Cuántos están mejor? Cero. O sea, es que no sé. En todos cero. Y luego, aparte ya, el absoluto de Lulu, o sea, la absoluta situación de Lulu de, pero soy la única. O sea, no nos damos cuenta de Donald Trump. O sea, quiero decir... Sí, lo intentamos decir desde aquí, desde todo mal, pero no se nos está caso. escuchando. No, pero me refiero que al final todo tiene que ver con un señor que está completamente ido de la putísima olla. Que no suena esto ya ha pasado, ¿no? Esto va a acabar regulinchis. Va a acabar bueno, regulinchi. en La fin. única esperanza, Monty Peiró, ahora mismo de estabilizar esta situación es que el ICE, la Policía Migratoria de los Estados Unidos, deporte a Maduro a Venezuela pues por error, ¿no? También te digo, es la primera vez que a Trump le interesa alguien que responde a lo de Maduro, ¿no? Será la primera vez. Todo esto improvisado, no tenemos guión. Sí. En fin, que se aclaren que a los que quieren vivir allí los echan y los que no quieren ir allí se los traen. Y es como, No, aclaraos, ¿queréis un o no? poquito la política migratoria esta que tenéis. Monty Peiró, el caso es que ha acabado por fin el año 2025 y no sé, ¿esto es un 2026? Sí, ahí. ¿Que has bajado esta imagen? Me he bajado esta imagen. O sea, que has puesto en Google. ¿Qué cojones has puesto en Google? ¿Calendario? No lo sé, magia. Amenazas de guerra mundiales y delitos contra la humanidad aparte, sin más, por lo que a mí respecta. A mí el 2025 no me ha aportado gran cosa. Mucha gente intensita en Instagram diciendo que este año increíble, que se sienten muy amados y que han crecido mucho como personas. Pero a mí, mira, me ha pillado con el pie cambiado, Monty Peiró, y pensando en que quizá me tengo que comprar un lavavajillas de encimera. Que es un lavavajillas de encimera. Pues un lavavajillas pequeñito que pones encima de la encimera. Pues igual me interesa a mí también. Sí. Ya lo tengo, de hecho. Ah, sí. Hoy lo he recibido. Tú eres de Sí. comprar electrodoméstico fácil, ¿eh? Sí, claro que sí, porque es que Cuando te soy una encaprichas. persona difícil, Monty Peiró. Cuando surfeaste la crisis de los 40 comprándote la nevera gigante que te hace hielo. Oh, qué feliz me hace, qué feliz me hace. Algunas personas de aquí lo han utilizado muy, muy fuertemente. Me mola porque el hombre cuarentón promedio se camperiza la furgoneta. Ya. Y tú, como Sí. te camperizas tu casa. Mi propia casa, cada vez más. Efectivamente, pues me he comprado eso y me he comprado una antihumedad, un deshumidificador. Pero de los tochos, ¿eh? Como de los tochos, como de tocho. Que se enchufa y todo, o sea... Para grande. deshumidificar. Exacto. Porque la humedad es muy mala, Monty Pero Peiró. estás en Valencia, estás peleando, está David contra Goliat. Monty estás Peiró, jodido. esto de tener 40 años y mucha humedad en casa es algo que no es del agrado de nadie. Lo de 40, bueno, estás redondeando un poquito a la baja, ¿eh? También. Yo redondearé a la baja el tiempo que haga falta. Permite a un hombre recién llegado a los 40 hacerse a la idea y trabajar en la autoaceptación como es debido. Dame tiempo, Monty Peiró. Cumples 44, por cierto, en 4 días. Ujú. Dentro de 4 días es su cumpleaños. Marcos es una de esas personas damnificadas por la excesiva cercanía de su cumpleaños con la Navidad. Cierto. Dentro de Hacerle 4 días. 2 regalos. Yo siempre le hago 2 regalos para que Efectivamente. quede claro que uno es por el cumpleaños y otro es por Efectivamente. Navidad, que no soy esa rata Ujú. camboyana que se ahorra un regalo. Eso es mierda, ¿no? Yo lo asumo, Te yo lo asumo Te ha ya, pasado no pasa mucho, nada. ¿no? Sí, Cumples sí. 44, que Sí, no hace falta insistir, quiero decir, Recién Monty Peiró, ha llegado. quedado claro. Hay muchas chicas aquí mirando, no hace falta que... Son tus amigas todas. Son mis amigas, es verdad, es verdad. Os quiero a todas. El caso es que 2025 ha sido un año muy mediocre, Monty Peiró, lleno de cosas mediocres, como el éxito de La Casa de los Gemelos, que algún día hablaremos de ello, no hoy, porque hay tela que cortar, cualquier declaración de Rosalía o la programación de Netflix, cuya mejor película del año ha sido una sobre cantantes de K-pop que cazan demonios. Y no estoy de coña, está Ya bastante no, bien. a mí la me la, verdad. me Sí, la ha sí, sí. recomendado de verdad. ¿Cómo se llamaba? No sé, ¿cómo se llama? Sí. Está bien, K-pop está bien. Demon Hunters. Vale, Sí, sí, tomamos sí, sí, nota. sí, sí. Pero bueno, más allá de la mediocridad, podemos resumir este año básicamente en fascismo e inteligencia artificial. Bueno, eso es lo que dirás tú también, que no sales de tu casa y te ves los mismos vídeos de frikis de youtubers en bucle, pero han pasado Bueno. más cosas.
¿Cómo qué? Por ejemplo, la que más me gusta recordar, porque creo que es como que ha muerto el Papa y hay un Papa nuevo. Sí. Que no está haciendo nada, ¿no? Y no nos importa a nadie. No, o sea, es como de repente la figura del Papa, este hombre. Está Además, de tranqui. Yo tengo como ganas ya de saber de qué pie cogea. De qué pie cogea. De rollo, ¿es Papa medio guay? ¿Es Papa...? Es que ahora estamos en época de rumores, porque hay gente como muy beatilla y muy así rancia, que dice, este es bueno, este es bueno. Ya. Pero también dijeron que era los rojillos también decían que era bueno, así que es... No, por eso que haga algo ya y así pues ya decidimos... Ya veremos. Además está dejando pasar como en su mejor momento, porque ahora que está todo el mundo haciéndose católica... Ya. Chica, ahora aprovechate. Ahora, abrázales, haz audiencias. Haz alguna cosa, haz alguna misa molona, algo. El caso es que la muerte del Papa es que prácticamente trascendió, de hecho, más la muerte de Robe. Que teniendo en cuenta la edad media de este sitio, seguro que fue un duro golpe en los oyentes de Todo Mal. Yo lo he pasado muy mal con los Robe, más de lo que esperaba. He llorado bastante, y porque Robe a mí me gustaba mucho, pero también me ha hecho sentir muy rara estar tan de acuerdo con tantos tíos heteros. O sea, como... Sí, era de repente, muy terreno estaba, tío hetero. Sí, subida a esa ola con todos los tíos de las redes sociales ahí llorando y tal, y era como... Qué raro que se siente esto. Sí, ha sido la única... Estamos todos de acuerdo en algo. La única poesía que se permitía un hetero es la de Robe. Una cosa hay que reconocerle, y es que fue bastante... Bueno, bastante adivinatorio el tema de su disco Iros todos a tomar por culo en una portada muy visionaria. Sí. Un disco que ya tiene 30 años. Pues. Vale, se ha oído de fondo un hostia. Vale, no, joder. Este disco se grabó en 1996, hace 30 años exactamente. Si fuera una mujer, Leonardo DiCaprio habría perdido el interés en ella hace 8 años. Lo que pasa es que encima ese disco ya era un recopilatorio, o sea, ya era un directo, o sea, era un recopilatorio. O sea, somos más viejos que un putísimo bosque. A mí una cosa que también me ha hecho mucha gracia o sea, como al ver a todos los tíos, ¿no? Como tan afectados por lo de Robe y tal, y es como que es un musicazo, que es un poeta, todo eso está es evidente, pero que al final un poco el mérito de Robe fue el de ser un tío como que se permitió sentir cosas, ¿no? Como que habló de sentimientos y todos los tíos, madre poeta. Tío, ¿habéis probado hacerlo vosotros? Hacer lo mismo? O sea, aunque no hagáis canciones ni nada, pero simplemente Sí. ¿no? Ya no se nos ocurrió, la verdad. Es como que se elige a uno que lo haga él, que se sacrifique él por todos, que sienta cosas, tal. que hable. Pero yo creo que se le permitía porque era un yonki. Quiero decir, con todo respeto, a ver, desarrolla. A ver, quiero decir, creo que si a alguien se le puede llamar eso, era él, porque no lo escondió nunca y tampoco hizo un orgullo de la movida, pero que no lo escondió nunca, y no lo hago como una cosa despectiva, sino que fue una fase importante de su vida. Y claro, como el hecho de estar tocando mucho fondo y hacer poesía, como que creo que los tíos lo valoramos como más, el rollo, mira, lo está ahí en el barro y de ahí saca como una flor, ¿no? Es como luego eso. me también pensaba, ¿sería así con su mujer? O sea, me refiero, luego igual llega a su casa y ¿qué te pasa? Nada. O sea, y tampoco... No me extrañaría nada. Y luego ahí pegando puñetazos a la pared para expresar cosas, ¿no? Ahí. Sí. Me gustaría hablar con su mujer. Sí. Claro, sí, sería interesante. Es muy probable. Es muy probable que luego en realidad... Todas las canciones, vamos, son increíbles. Todo va ahí sublimado en las canciones. Pero canciones. la comunicación en pareja fatal. Fatal, seguramente, muy mal, rollo. Seguramente. No, déjame. Y eso. Bueno, cambiemos de tema para animarnos un poco. El PSOE... A ver... En España ha sido... ¿Cómo decirte esto, Marco? Mira que te gusta hablar del PSOE, ¿eh? Es que es perfecto, o sea, realmente el PSOE es perfecto. PSOEólogo, tío. Sí, me encanta. Tampoco voy a comentar mucho porque es que realmente este año ha sido el año de todos contra el PSOE, incluido el propio PSOE. Sí. Porque por lo visto... Principalmente, de hecho, principalmente. el propio PSOE. Porque por lo visto tener media plantilla llena de puteros ladrones es un requisito imprescindible para frenar al fascismo. Por lo que sea... Bueno, yo qué sé, igual, ¿no? Bueno...
los puteros contra el fascismo, de repente es el... Bueno, pues ponlo en el programa. Quiero decir, al menos llévate a alguien de Vox, pero es que claro, si vas ahí, es que no está claro. Por lo que sea, Podemos y Sumar eran opciones timoratas para asegurarnos un gobierno progresista, pero votar a un partido donde las únicas personas limpias resultan ser rentistas ha resultado ser un plan sin fisuras. Y la movida es que las que eran las personas corruptas del PSOE también eran rentistas. De hecho, es que todo, ¿no te da la sensación de que todo el mundo es rentista? Todo el mundo es rentista. Los que estamos aquí. Los que estamos aquí. O sea, somos los únicos no rentistas. Somos los únicos no rentistas del Estado español. De hecho, muy relacionado con el PSOE, la crisis inmobiliaria y la burbuja que no termina de estallar, y no sé si va a hacerlo, Monty Peiró, es otro de los temazos del 2025. La futura tumba de este gobierno. Hay muchas voces que lo dicen. Yo lo dije en un momento intermedio entre... No fui el primero, no he sido el último, pero esto va a ser lo que nos va a tener un gobierno súper bonito. Bueno, sí, son varias cosas, pero sí. Sí, del PP y Vox. Pero bueno... Ya el tema de la vivienda es heavy porque... ¿Qué hacemos? Porque con no esto? está, porque, o sea, creo que todos lo preguntamos, ¿no? De qué tiene que pasar, tío, para liarla ya con este tema. Porque es que al final, o sea, los vídeos estos que te alquilo un cuchitril de 1 metro cuadrado por 1.200 pavos al mes, tío, yo creo que ya, ¿no? Ya iría tocando hacer Yo me imagino que hay algo anestesiante, ¿existe la palabra? Sí. Hay algo anestesiante en el hecho de que todo el mundo que tiene casa o ha heredado una casa o algo así tiene como esa sensación de que no va con él la movida y pero que la está mayoría, o sea, hay muchísima gente que vive de alquiler y claro. no sé, algo habrá que hacer. Algo hay que hacer este hay año. que pegar a alguien. Peña, este año hay que pegar a alguien. Algo habrá que hacer. ¿A quién pegamos, pues Monty Peiró? No lo sé. Bueno, lo siento mucho, de verdad, por traer este tema tan del mundo normal. ¿El del PSOE o otro nuevo? No, otro. Sí, pero es que la transición se ha visto completada. Ya lo dije hace un par de programas. ¿La transición española? No, la transición española quedó atrás. Lo dije hace un par de programas o 3, pero es que ahora ya se ha hecho la metamorfosis completa como hombre ya de 40 años y pico. De verdad, me duele mucho más a mí decirlo, más que a vosotros escucharlo. Me he hecho oficialmente del Team Calor. Ha caído. Mira Borja cómo se alegra el cabrón, hijo de puta. Lo siento. Ya está. Rata traidora. No puedo más. No puedo con el frío, no puedo con la humedad, con la lluvia dando por el culo todo el santo día de los cojones. Ya es que lleva un mes lloviendo. ¿Qué está pasando, Monty Peiró? ¿Qué cojones está pasando? No para de llover. Estoy harto que haga frío. Estoy muy harto. Mi gato se está quejando todo el rato porque quiere salir a la terraza. Quiere que pares de llover. Él exige. Que me exige a mí que deje de llover. Claro. Para de llover, me dice a mí. Claro. Yo, no entiendes cómo funciona esto. Se acabó. Invierno y un servidor. Arnold Friends, anymore. Mi propósito actualmente es que vuelva el calorcito, las camisetas cortas y el andar preocupado buscando aparatos antihumedad silenciosos para poder ponérmelos por la noche porque sigue haciendo mucha humedad en mi habitación. Lo siento. Yo la verdad es que esto no lo he visto venir. Yo esperaba, o sea, sí que esperaba que, así como todo buen cisetero de 40 y, pues que te hicieras un poquito más facha, a lo mejor. Que de repente un día me sorprendieras con un, a ver, yo no soy tal, pero... Ya. Con un mulet, podría aparecer con un mulet. Con un mulet. Sí. Espera, como que el tema que tú tienes como una furgonetilla también, digo, pues igual en un momento dado... Aunque sea poner un colchoncito, ¿no? Lo llega a pensar. Llega a pensar en recortar un colchón porque en mi furgoneta no cabe 1,20 metros más. Claro, o que me dijeras, a ver, Soto y Bars, alguna cosita... Tienes razón. Tienes razón. Esperaba todo eso, pero que me vinieras con lo del calor, no... Porque tú has sido la persona. Yo sé que estoy decepcionando a muchísima gente. Del planeta con lo Sí, lo sé. Soy un hipócrita, Monty Peiró. ¿Qué le vamos a hacer? Pero un hipócrita en manga corta. Sí, efectivamente. ¿Pero has visto que bien me quedan? Sí. Es que es lo que hay. Y hablando de cosas más serias, importantes y negativas, 2025 podría decirse que es el año donde el ruido mediático en torno al genocidio cometido por Israel sobre Palestina ha cesado. Tras unos cacareados altos el fuego totalmente irreales, los medios han decidido que ya pues no es muy interesante hablar de ese tema. La gente se ha cansado de pelearse contra un muro y muchos han pasado página mientras el exterminio sigue. Por sacarle una lectura positiva, ridícula en realidad,
a toda esta situación, sí parece que para la opinión pública el apoyo a Palestina es rotundo, aunque no activo. Ninguno de los actores de verdad importantes en este conflicto está haciendo nada por subvertir la situación. Nada, absolutamente no. Es súper cínico porque es como que sí, parece que ahora ya no está tan mal visto y la gente parece que empieza a concienciarse de cuál es el lado correcto y de apoyar a Palestina, pero si es que da igual, si es que ya se lo han cargado todo y lo poco que queda se lo están cargando lo que queda. O sea que es bastante horrible comprobar cómo todo aquello que creíamos antes de esto, de que ciertas cosas no podían volver a pasar, porque ahora todo el mundo tiene un móvil y todo se graba y todo se ve, da igual. Y nos lo hemos comido a plena luz del día. Nos lo hemos comido con patatas. Lo jodido es que lo que está pasando en Venezuela me hace pensar que, sí, que es como que han pasado a la siguiente. Sí. Y eso ya no le importa a nadie. Claro. Y va a ser un poco horrible. Bueno, muy divertido, ¿eh? De puta madre. Sí, oye, gracias por hoy venir. tenemos un programa como serio, ¿no? De repente. Bueno, no pasa nada. Y bueno, ya no. Sí, no, es que acabo de leer lo que va a ser. ¿qué voy a decir? Lo siento muchísimo. ¿Qué voy a decir de la IA que no os haya dicho ya? Es que, por favor, tío, qué obsesión. Tío. Qué obsesión. A ver, que hay algunas diapositivas que no he puesto. Muy bien. Bueno, esta de Palestina y un cerebro Pero digital. esto es la foto que te mandaría tu padre, ¿no? Con el móvil para... Pues porque estaba yo esta tarde seleccionando estas imágenes a contrarreloj, Montipero. 2025 sin duda es la confirmación de que la tecnología ha apostado totalmente por la infantilización de los ciudadanos y dentro de un par de años ya no vamos a saber ni hacer un huevo frito sin ayuda del chat GPT. Pero por lo que sea, sí seremos capaces de hacer una gran obra maestra con solo escribir dibújame una gran obra maestra en 4K. ¿Quién me iba a decir a mí, Montipeiro, que lloro siempre con el final de Terminator 2, que siempre apoyo a los androides en las películas de androides, iba a acabar tan hasta el gorro de inteligencia artificial? Como siempre, el capitalismo arruinándolo todo. La verdad es que lo de la IA, a mí lo que me pasa, o sea, quiero decir, yo qué sé, no sé nada, no sé cómo va a acabar esto, imagino que, pues, bien, yo qué sé, en fin. Pero de momento todo lo que veo de la IA es feo, tío. O sea, la cosa que me da es que esto... Es lo que más me molesta. Es todo muy feo, muy horrible. Los carteles de conciertos últimamente son una cosa feísima. Sí. Todo, o sea, es que todos los negocios, todo es muy feo y joder, por lo menos si parecido y todo si se va a parecen acabar bastante. con el arte y tal, pues que esté guay, ¿no? Que esté guapo, tío. Que mole. Sí, pero que no, mole, eso no va a joder. pasar. Pero Porque bueno, todo es igual. yo miro a mis gatas y pienso, por lo menos esto es real. Mis gatos son reales. Y lo Algo que también es bastante real es el auge del fascismo. Sí. No sé si os habéis dado cuenta. La cosa empezó poco a poco, ¿no? Como pequeños guiños conservadores, mujeres que hacían tartas, roro. Luego se empezó a hablar de chorradas, de el body count. Y se empezó a despreciar a las tías que tenían una vida sexual activa, las mujeres de alto valor, yados, yo qué sé. Que me hace gracia, ¿no? Porque básicamente las mujeres de alto valor que describen esta gente son nuestras abuelas. O sea, Sí, esta gente. total. O sea, de repente. que nuestras abuelas, cuanto más felices han sido, fue cuando se murieron nuestros abuelos. Que esto poco se habla, pero esto es así. O sea. Ni una sola viuda queriendo volver a casarse y todo viudo que se precie removiendo cielo y tierra para sustituir a la afinada cuanto antes, a ser posible antes de que se le acabe la ropa limpia. Tal cual. Quizá el concepto de alto valor no lo estamos implantando bien en nosotros mismos, Montipeiro. Exactamente, parece ser que el mayor valor de un hombre de alto valor es morirse. Y esto es fuerte, ¿eh? Porque es que realmente, o sea, ves a todas las señoras en Benidorm, o sea, living, pasándoselo de pelotas, tío. Y los señores que son que van por Benidorm con que esto que se alquilan, que es como una especie de un híbrido entre silla de ruedas y vespino rarísimo. Sí, que hay como eso. mogollón de negocios. Y van por ahí, pues eso, a ver si ligan. Y las señoras, pero que tú lo que quieres es que te haga la cena, desgraciado. Claro, no, vete por ahí. Y es que es tal cual. Después vino también el auge de la espiritualidad. La gente quería, como clamaban aquellas señoras en el Valle de los Caídos, ir a misa. El clean look, ¿no? Nada de excesos. Las paletas de ojos guardaditas, que ahora hay que ir más discretas. Yes. El vestir con modestia, el hombre proveedor, el color beige. Rosalía se nos hizo monja. Yes. Los antivacunas, el terraplanismo, que al principio era como, ¿qué dices? Y ahora hay gente en plan, no, soy terraplanista, lo digo en serio. Que es como que, pero una cosa, pero, o sea, habrá que parar en algún momento, ¿no? Sí, y de repente, ¡pum!
tienes a youtubers pidiendo que se elimine el sufragio femenino. Es como una cosa, vamos a tener que volver a matar gente. Sí. O sea, que debatirlo. esto ya está hecho, ¿no? Esto ya estaba pasado. Es que, Monty, si las mujeres dejarais de votar, no estaría costando tanto esta vuelta al pasado. Que no sé qué os ha dado ahora a vosotras por votar a partidos que simpatizan con los derechos humanos. Monty Peiro, es que tenéis unas manías vosotras también que es flipas. Que tal cual. Es que es como... se han dado cuenta de que para acabar de completar la transición al fascismo, lo más rápido es que las tías no voten. Y entonces ahora de repente... No, que no voten, hacer tartas. Pero bueno, que tampoco hay que fliparse porque también hay mogollón de tías que han empezado a caer en esto. Así que la situación parece ya irreversible. Vamos de cabeza al retroceso. Sí. Así que, querido público, os vamos a traer la lista de cosas del pasado que este año, en 2026, nuestras predicciones de qué cosas del pasado van a intentar volver a traer toda esta panda de descerebrados que claman por los valores tradicionales. Venga, increíble. A ver. Pues yo apostaría, para empezar, por algo que no se ha ido del todo, pero que va a volver con fuerza. Los toros y la caza. De hecho, es más, los toros y la caza como deporte olímpico. Son dos disciplinas, llamémoslas así, que me hacen especial gracia por una movida muy específica. Han perdido muchísima popularidad por parte de los propios fachas. Esta, sin ir más lejos, es la plaza de toros de Bilbao, si no me equivoco, que está totalmente vacía. Y ahora andan como muy enfadados porque están en la mierda. Pavo, ¿a mí qué me cuentas? Que las plazas están vacías. Nos interesa a vosotros. Claro, tendré yo la culpa de que hasta a vosotros os sepa mal andar jodiendo a los pobres animales. Que hay mucho facha animalista, por cierto. Pero es un animalismo de cazar, ¿no? De esto Bueno, que le gustan los animales. No, pero como que puede ocurrir. Como, por ejemplo, Brigitte Bardot era animalista y era facha, bueno, es verdad, por ejemplo. era animalista y facha. Puede coexistir. Se puede esa todo movida. ya, Sí, o sea, no, se puede todo. Se puede todo. Pues mi predicción es que solo por tocar el coño vamos a tener toros y caza hasta en la sopa, Monty Peiro. En Apunt, de hecho, ya están apostando muy fuerte por traer de vuelta cosas del pasado como los toros o Toni Cantó. Sí. Mis pronósticos giran en torno a que el siglo XIX ya se les queda corto y después de pedir que se nos prohíba votar a las mujeres y de ensalzar el valor de que nos quedemos en casa cocinando, lo siguiente es el derecho de pernada. O sea, claro que sí. ¿Qué le da más valor a una mujer de alto valor que pasar su primera noche de casada con el rey? Increíble. Así pues también a lo mejor hace algo. Sí, a lo mejor hace algo, hombre, que sude un poco, la verdad es que no estaría mal. Sin duda, una de las vueltas más esperadas es el sarampión y la viruela. En Estados Unidos ya son una realidad, pero en 2026 es un gran año para que los negacionistas se aburran de decir que el microchip de la vacuna del COVID, que traía 5G, y por lo que sea no nos ha hecho nada en todo este tiempo, que ya va siendo hora, y quiero decir, venga ese 5G. En mi pueblo tengo 3G, o sea que dices, tío, es que ojalá, tío, ojalá. Pues ya va siendo hora que decidan que igual era otra vacuna la que va a traerlo. Este año va a ser el año de a mi hijo no le vas a pinchar esa puta mierda sin mi permiso. Siempre y cuando gobierne el perro Sánchez, por supuesto. Si por lo que sea tenemos tenemos un ministro de Sanidad de Vox, pues se van a pinchar las vacunas compradas en el Temu por 0 euros en el pito, si hace falta. Yo creo que también va a volver el diezmo. ¿Qué Muy cojones bien. es eso de pagar impuestos según tu renta, que es súper injusto? Mucho mejor el diezmo. El 10% para todos, pobres, ricos y youtubers. Yes. Así por fin nuestros exiliados fiscales en Andorra podrán volver a su tierra, libres del yugo impositivo que les exige que donen la mitad de sus fortunas, que no podrán acabarse, en 3 vidas. En 3 vidas. El Rubius, vuelta a casa. Exacto. Siento mucho decirlo, pero humoristas que queremos retirados van a volver con fuerza. Las partes chungas y turbias de Cruz y Raya, Los Morancos e incluso Martes y 13, o sea, José Mayuste, Juan Muñoz y César Cadaval, lo intentarán de nuevo. ¿Quién sabe si formando un trío o, bueno... Un poco esto proyecto Avengers, ¿no? También hay... Eso, unos Avengers, sí. Cuidado, sí. José Mayuste, es verdad que José Mayuste... ha tenido momentos jodidos porque Millán sigue haciendo y ya está, sí. y visto lo visto, tampoco muy bien, porque que se quede así, tío. Ha hecho declaraciones bastante jodidas. He traído un clip que es probablemente el peor clip de internet, que dura solo 10 segundos, pero es horrible. Vale. Es Juan Muñoz contando el peor chiste que habéis escuchado Juan en vuestra vida. Muñoz es ¿no? El de aquí. El de Cruz y Raya, Eso, sí. Cruz y Raya, vale. Que lo estará pasando mal.
¿Por qué? ¿Quién es el único que ha tenido éxito de los 3 grupos cómicos de ahí? Pues el José Mota. Ah, es verdad, vale, que José Mota no me acordaba. Vamos a ver. Ponlo. Hola. Hola, sí, soy yo. Soy el Partido Comunista. Que me borre, que me ha tocado la lotería. ¿Eso es el chiste? Ese es el chiste, Montipeiro. Un aplauso para Juan Muñoz, por favor, que se lo merece. Wow. Así está. Sí, da un poco de tristeza. Me ha dado pena. Sí, o sea, sí. me he sentido como... De hecho, el último frame es increíble porque se ve cómo se muere, su cara se muere. Lo que pasa es que tampoco quiero aquí trastear porque tengo la tele detrás, sería muy complicado. Hacer leña del árbol caído. Yo creo que 2026 va a traer también que pidan directamente que vuelva el feudalismo. En Muy este bien. caso, y esto lo he visto, aplicado al mercado inmobiliario. ¿Quieres un piso cochambroso de 35 metros cuadrados? Claro que sí. Claro Pero que debes sí. servir a tu señor feudal, acá rentista, y además de pagarle 1.400 euros, debes ofrecerle una relación de vasallaje. Besarle la mano, rendirle fidelidad militar y básicamente hacer cualquier cosa que te pida el feudalismo. Efectivamente. El ser un siervo de la gleba, que además está guapo, ¿no? El rollo tiene siervo de sentido. la gleba, Pues sea viendo eso lo que sea, que no lo sabe nadie, pero está fetench. Viendo cómo se ha puesto el mundo, la vuelta al feudalismo hará que tengamos que luchar por nuestro rentista como si de una casa de Juego de Tronos Sí, fuera, claro. ¿no? Sí, Ahí, sí. Tirso de Molina, 52. ¡Ah! ¿No? Sí, estaría guapo. Sí. Otra cosa que puede volver es pedirle la mano al padre de tu novia. Y es muy probable que vuelvan las dotes. Las famosas. dotes. Con todo esto de alto valor, algunos señores se lo van a creer y van a hacer exámenes a sus futuros yernos. Hija, ¿es tu actual novio un ganador de verdad? No te habrá dicho que te quiere ni mariconadas de esas, ¿verdad? Pedir la mano, tío. Pedir la mano. Es fuerte. Está muy guay. Está guay. Yo creo también que en el campo de la medicina y viendo cómo están dejando la sanidad pública, yo creo que ya lo siguiente es que vuelva la frenología, la teoría de los humores esta de Galeno y el arreglarte Sí. cualquier cosa de salud haciéndote un ungüento de mandrágora. Yes. Estoy segura de que en cualquier momento alguna TikToker, en realidad yo apuesto por Marina Yers, Marina Yers, obviamente. nos va a enseñar a hacernos una buena sangría casera. Porque ¿qué cojones es eso de ir al médico y la ciencia? No, ¿Te pones unas sanguijuelas? No está de Qué moda. puto asco, Montipeiro. ¿eh? Sí. Qué Eso no puto vende en asco, TikTok, tío. no te preocupes. Vale, pues yo creo que otra cosa que puede volver es follar con tus primos. Esta tradición del pasado perdida que permitía conservar la estirpe en etapas aciagas de la historia puede volver con fuerza este 2026, ya que entre el individualismo galopante de nuestra sociedad y la precarización laboral no hay manera de encontrar a alguien que nos guste ni por tiempo ni gustos, así que todo puede quedarse en familia como antaño. La parte buena es que como ahora todo el mundo es idiota, pues tu descendencia no va a desentonar demasiado. Es verdad que no. Y no sufrirá discriminación. Es más, puede tener futuro asegurado en la casa de los gemelos. Bueno, eso es otro tema. El nuevo Tinder va a ser tu grupo de WhatsApp llamado Cena Familia Nochebuena 2018. Qué horror, Un poco tío. horrible, Pero bueno, sí, solo les sí. falta a los incels. Ya. También van a odiar a sus primas por no querer follar con ellos. La parte mala, además, es que la familia real se va a sentir más cercana que nunca al pueblo por seguir sus tradiciones. Eso también es verdad. Yo creo que también va a volver la tuna, tío. El Yes. otro día, de hecho, vi una tuna y pensé, ¿todavía existen? Sí. Yo pensaba que los pijos habían Por ahí dan canalizado... fe, sí. Sí, hay gente aquí afectada. Yo pensaba que los pijos habían canalizado toda su musicalidad en Taburete, como que habían sublimado todo ahí, pero parece ser que no, que vestirse como un gilipollas para intentar embaucar chavalas tocándoles canciones que les parecerían horteras hasta Café Quijano, está ahí, va a volver con más fuerza que nunca. No puedo explicar el odio irracional que me generan los tunos. Es que no sé qué me pasa, pero yo veo un tuno y me pongo muy violenta. Me tendrán Normal. enfrente siempre. Siempre. Tuno, vete al siglo XVII. El tuno no bueno. lo soporto, tío. Tú no bueno, tú no muerto. Tuno bueno, abono para mi huerto. Sí. ¡Ostras! Cuidado. ¿Quieres- Ah, Cuidado. A ver, ¿cómo hago esto? Antes hablabas de alto valor y ya se escuchan voces de que estamos criando mal a nuestros hijos, que los tenemos entre algodones y eso Generación crea de cristal, tal. generaciones débiles que solo piensan en ser funcionarios. Intolerable. El objetivo va a ser en breve criar niños como estos. Vale.
$1000 al mes. Esto comenzó hace 3 meses. Tenía malos hábitos, un mal entorno y salía de fiesta todos los fines de semana. Pero ¿cómo hice para cambiar? Conocí a un mentor. Él me enseñó que tengo que arriesgar hábitos, amistades y un montón de cosas más para poder lograr lo que estoy logrando hoy. La historia de Lucas es una historia de admiración, porque a su corta edad entendió las cosas que muchas personas tardan décadas en entender. Que el éxito llega cuando estás dispuesto a sacrificar cosas que te alejan de tu propósito. Lucas dejó las excusas, dejó el entorno que lo frenaba y entendió algo clave. Si querés una vida diferente, no podés seguir siendo la misma persona. Yo no le cambié la vida, él tomó una decisión. Yo solo le mostré el camino. Hoy verlo facturar, verlo construir hábitos, verlo pensar como un empresario, no es casualidad. Pero que salir de fiesta... Así está el percal. Que salir de fiesta, ¿dónde vas? Si tienes ¿Qué 12 dices? años, cariño. ¿Dónde vas ahí con el Estoy facturando 1000 euros. No es legal que factures. Quiero decir, no puedes facturar nada, cariño. ¿Dónde vas con ese termo de mate que es más alto que tú? No es buena. Iba a hacer algún comentario sobre que son argentinos, pero no lo voy a decir. Con el tema del mate. ¿Qué cojones pasa con el puto mate de los huevos? Que les mola, tío. Les mola mucho, ¿eh? Sí. Son insoportables. Así pues... Gratuitísimo. Muy gratuito, muy gratuito. Es que, en fin, da igual. Así pues, se espera muy fuerte el retorno de la selección natural de infantes más emblemática jamás creada. Ajá. ¿La que hacían en Esparta? No. Estoy hablando de los columpios de hierro. Yo estuve allí en Montipeiró cuando Extremoduro aún no había sacado un disco con sus mejores temas, jugando en esa trampa mortal, abriéndome la cabeza hasta en 2 ocasiones. Era fuerte esta mierda porque además alguien entendió, o sea, quiero decir, cómo se jugaba esto. No había manera, solo los más O capacitados. sea, quiero decir, tú eran subías Sí, y luego sí. bajabas, Nadie lo entendía. pero que tampoco era tan divertido ni nada. O No sea, era nada sé. divertido. Era peligroso, Era de hecho. peligroso. Era bastante peligroso. Sí. Pero existió. Existió. Montipeiró. Y yo, para acabar, quiero que hagamos todos aquí un ejercicio de energías, Vale. que nos concentremos todos para pedir la única cosa que realmente deseo, y cuando digo deseo quiero decir deseamos, que vuelva en 2026, que es Melendi. Por favor, Adelante. necesitamos Bueno. un nuevo Sí, sí. disco con un nuevo giro Yes. músico-capilar. Yo, por pedir... Sí. Me gustaría un nuevo Melendi con un enfoque como de rock progresivo, así AOR, rock adulto, tipo Toto. Muy bien. ¿No? Una cosa Sí, así, a mí me en parece plan bien. Kansas. Sí. Eso sí que es verdad, eso Claro. hay que decirlo, perdón. Así con un buen mullet. O sea, no hay nada que desee más. Ya. Quiero que nos concentremos todos un momento y mandemos nuestra fuerza a Venga, Ramón Melendi, tú puedes. para que joder, nos tú saque puedes un ser. buen disco. De Lleva los buenos, muchos años, de los lleva buenos. muchos años dándonos solo cosas mediocres y no hay de dónde rascar. Necesitamos Bueno, el último Melendi. tuvo un par de momentos guapos. Ese de la religión de los youtubers, de no sé qué. Eso estuvo bien. Ese sí. estuvo guay, sí. estuvo Y luego hizo la canción de la Dana. Es verdad. O sea, cuidado, que sí que puede molar, sí que puede molar. Venga, confiamos en ti, Melendi. Es muy interesante esta mirada al pasado y de estas cosas malas volviendo al presente, pero propongo el viaje inverso. ¿Por qué no pensamos en cosas del presente que vayan a ser malas en el futuro? Bien. El año nuevo tiene mucho que planificar, de gente formándose expectativas que claramente no va a cumplir. Y parece que no aprendemos. Las decepciones están siempre a la vuelta de la esquina, pero siempre nos engañamos a nosotros mismos pensando que esta vez sí. Es muy cliché mencionar esto, pero los gimnasios se llenan en enero, la venta de parches de nicotina se disparan y que Rufián planee hacer un partido unitario de izquierdas nos empieza a resultar ilusionante, que os conozco. No importan las veces que fallemos, que ahí está el planeta Tierra dando una vuelta al Sol para que nos convenzamos de que todo va a ser esta vez diferente. Y a ver, en eso tenemos razón. Muchas cosas van a ser diferentes, pero no necesariamente a mejor. Y mira, Monty, no sé tú, pero yo estoy harto de decepcionarme. Así que voy a hacer la de cínico insoportable y propongo una sección basada en cosas que nos van a decepcionar en este 2026. Perfecto. Seguramente- Vale, ¿está desde el Arranca, programa? todo mal, la primera.
Voy a soltarme porque tenía muchas ganas de soltar esto y yo no sé si estáis conmigo en esta... No estáis a bordo conmigo en esta movida. Sara García Alonso, la astronauta. Empiezo... esta mujer apareció un buen día deslumbrándonos a todos, abanderando la España más moderna y capaz, la España con la vista puesta en el horizonte más lejano, ganándose el favor de todos nosotros porque ¿quién osa no admirar a un astronauta? Pero han pasado ya 5 años y Sara García solo hace que recoger premios y hacer conferencias delante de niños y niñas que quieren ser como ella. Pero lo que es pisar un cohete aún no lo ha hecho. Y creo que es algo que todos estábamos pensando. Bueno, ¿cuándo viene el espacio? Y me da a mí que a este ritmo va a ver el espacio lo mismo que yo, que tengo registradas 1.300 horas en Steam este año, en 2025. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que este año 2026 saldrá un escándalo donde salga que falsificó su titulación y acabe de tertuliana en el programa de Risto Mejide. A ver, a mí Sara me cae guay, Sí. me parece una tía muy guay, pero Total. es verdad que no se termina de entender el rollo de que es astronauta técnicamente, pero la realidad es que de momento tiene más minutaje, literalmente minutos en el espacio, Katy Perry. Sí. O sea, quiero decirte... No entiendo Es muy bien. durísimo Está como en la esto, sí. reserva, en plan, que en cualquier momento me llaman y voy al espacio, pero de momento ha construido su carrera hablando de algo que no, Que no has ha hecho. ocurrido. No has hecho, Sara García. Ya Y veremos. luego también, a mí me cae guay, y me parece una tía súper interesante y, joder, es que es eso, es que es astronauta, es la hostia. Bueno, pero también tiene un poco emana un poco ese halo de estáis todos un poquito polarizados, ¿no? Que dius, Sí. no sé. A ver, yo le veo una aura a Rosalía que flipas. O sea, lo que pasa es que no hacen las preguntas adecuadas y no te responde igual que Rosalía, segurísimo. Sí, no sé, yo a ver si este año se va a Veremos, algún sitio. veremos. Siguiente. Gabriel Rufián. Lo acabo de mencionar para hacer un chiste, pero eso no quita que vaya a ser la decepción más grande y más segura de la lista. Jolín, Marcos, de verdad, tío. Lo siento, no hago yo las reglas. No podemos tener nada Sí, las bonito, hago. tío. No podemos tener nada bonito, No. tío. No es secreto que la izquierda no catalana tiene los ojos puestos en Rufián para darle el testigo salvador que dejó Pablo Iglesias y que Yolanda Díaz no ha sabido o querido manejar. Por lo que sea, muchos estamos esperando ese revulsivo ilusionante que no llega mientras nos refugiamos en las cálidas y traicioneras alas del perro Sánchez. Que no hay quien le tosa. Ya, ¿eh? Ver a los fachas rabiar es gratificante, pero conforme se acercan las elecciones el pensamiento cada vez es más fuerte. ¿Qué personaje de la izquierda española es lo suficientemente popular como para que nos vuelva a unir y a ilusionar? Parece que Rufián es ese hombre. Y os lo digo ya, va a ser un desastre. No porque el tipo no sea guay ni nada, es guay. Pero es que no va a cumplir las expectativas que nos vamos a formar, que ya tenemos experiencia en esto. De Ya hecho, sabemos cómo va. de hecho, ya hay muchas voces críticas con él que ya lo sitúan como un racista por unas movidas que dijo en el Congreso sobre inmigración y seguridad ciudadana que no gustaron demasiado. Yo no sé qué decir a esto porque es verdad, creo que tienes razón, me gustaría que no la tuvieras. Yo ya Venga, solo Rufián, veo... venga, Rufián, hazlo. Solo veo, es que yo de verdad, o sea, tengo miedo, yo en realidad tengo miedo, entonces ya, yo qué sé, pues bueno, Rufián, yo I want to believe, la gente quiere creer, no vengas aquí a jodernos con tu mierda. Vamos Marcos. vamos a matarlo. Pero en fin, pobre, que huele alto. Siguiente. La oreja de Van Gogh. Ese es el más obvio y a la vez más rabia me da precisamente por lo obvio que es y lo igual que le da a la gente que sea obvio. Yo creo que todos estábamos con Amaya cuando tocó fondo, cuando se la criticó por estar borracha en pleno bolo y Malú la llamó gorda y punto. Malú, es que de verdad. Pero quien no quiera ver que toda la mierda que ha hecho el grupo con la otra, que aunque llevara 20 años cantando con ellos, ya se me ha olvidado su nombre y ni siquiera me voy a... ni siquiera me molestaba en buscarlo mientras escribía el guión. Espérate. Esto es una cosa rastrera, lo que hicieron. Hombre, sí, claro, solo faltaba. Y esto va a salir fatal porque claramente esta gente no tiene ilusión por nada. Llenarán estadios, ganarán millones, los fans subirán reels horrorosos berreando rosas, pero en cuanto pasen la gorra... todo se irá a la verga. Si no, antes, mi predicción es que la gira no la acaban. Por lo pronto, ya han sacado un tema nuevo a rebufo de Rosalía, donde Amaya canta que cree en Dios. Nada bueno puede salir de este cóctel. Me voy a ahorrar el chiste con lo del cóctel porque sería muy incoherente con mi propio libro, pero me está costando. Vale. También te digo una cosa. Yes.
para que algo te decepcione, te tiene que haber ilusionado previamente y a mí en estas no me pillarán. Jamás me ha gustado La oreja de Van Gogh, la voz de Amaya me parece insoportable y sus temas me han parecido siempre horribles. Durísimas Hace unos palabras. años... Uy, hay arranque de Se aplauso. arrancaba un ahí. aplauso. Hay una dictadura de La oreja Van Gogh. No, es que hace unos años empezó a haber como un movimiento como de reivindicarles mucho, que yo creo que tiene que ver con la nostalgia 2000era, no sé qué, y todo el mundo de repente como diciendo con orgullo, viaje de Copperpot, no sé qué. Sí. Tío, que teníamos a Estopa en la misma época. O sea, que decir, Estopa sí, La oreja Van Gogh me parece horrible. Ni toda la nostalgia del mundo es suficiente para hacerme a mí comulgar con esa rueda de molino. Y ya, después de ver la jugada que le hicieron a Leire y el último single, que además es una copia de Maná, que dices, tío, o sea, plagia a Estopa. Otro, claro, plagia a otro, claro, no, no plagias a Maná. A Maná, tío, o sea, tenemos que... Pero es que encima, lo único que me gusta, la verdad, tengo que decir, el outfit, que es básicamente el mismo que he tenido este fin de semana, que está enrollada en el nórdico, fetén. O sea, es como, ya, es que le suda todo el coño. Eso sí que me gusta de esta mujer, que la veo que está ya como... con pasada de vueltas, que le da todo igual y dice, yo me voy a salir ahí falcando el nórdico. Ya, lo de yo creo en Dios, no sé qué... Pues muy bien, chica, yo qué sé, qué pesadas todas ahora con... Todas muy pesadas, no te piro. De verdad. Otro, el alcalde nuevo de Nueva York. De verdad, es que qué mala persona, tío. Zohran Mamdani, proclamado como la única esperanza de la izquierda en Estados Unidos. Seguramente el único hombre de izquierdas en Estados Unidos. Junto a Tom Morello. Junto a Tom Morello. Con toda la seguridad protagonizará este año diversos eventos que harán que todos perdamos de nuevo las esperanzas que los rojos ponemos a la primera de cambio en los personajes que no son unos completos psicópatas. Que ya pedimos poco, claro. Sí, no sé qué será. ¿Le dará la mano al presidente de un lobby sionista? ¿Le sacarán una infidelidad o concursará en MasterChef? Pero algo lo convertirá en un político traidor más. Por lo pronto, va bien. Condenado a la acción de Estados Unidos en Venezuela, de hecho con más energía y más fuerza que Pedro Sánchez, pero bueno, dale tiempo. No sé, a mí yo quiero, es que yo no puedo, Marcos. Yo ¿Quieres creer? Quiero creer en algo, tío. Que se venga a España y lidere la nueva opción de izquierdas, Exacto. el Zohran Mamdani. Sí, que venga aquí. Venga. Yo más que gente que me va a decepcionar, yo quería hacer mi porra de famosos que van a declararse católicos, vestirse de blanco y adoptar actitud espiritual. Sí. Cuando la mayoría de ellos son personas horrorosas a las que Jesucristo les escupiría en la cara. Efectivamente. Empiezo por, y sí, reconozco que es un poco obsesión, Melendi. O sea, Melendi está a 2 iluminaciones de dejarse el pelo largo y ondulado, vestirse con una túnica y empezar a regalarnos rimas de Dios con tos o Jesús con autobús, que nos conocemos, Ramón. Lo conocemos. No me digáis que no tiene toda la pinta. De hecho, yo creo que es que de verdad. Hazlo, Melendi. Estoy viendo esa foto como que se ha tapado los tatus, ¿no? Se ha hecho como... Se ha quitado los tatuajes maoríes que le unían a Nueva Zelanda y ahora... La teoría, de los tatuajes de Melendi. Sí. Qué maravilla. Por si no lo habéis escuchado, en la segunda temporada, creo que es, o la tercera, la cuenta. Hace muchos años, en el Pleistoceno. Pero es verdad, se ha hecho como... ¿Cómo se llama esto? Un blastover, ¿no? Se ha tapado. En fin. No lo había pensado, pero Melendi va a seguir muy fuerte la estela de Rosalía. De hecho, es algo que espero con ansia porque eso casi nos garantiza una nueva Sara Luna. Una nueva épica religiosa de un par de hermanos, uno drogadicto y otro beato, que acaban intercambiando papeles y el beato dando su vida por el drogadicto. Casi, es que me parece estar escuchándola prácticamente. ¿Hay alguien aquí que no haya escuchado Sara Luna de Melendi? Que no. No. Vale. Ay, no, en realidad es súper guay. O sea, tienes... Es súper guay porque ojalá pudiera yo escuchar Sara Luna por primera vez. Le envidiáis todos un poco, ¿no? Le envidiáis todo un poco ahora mismo. Vale. Tienes hoy el mejor plan de tu vida. 7 minutos de pura magia. Sí. Pues sí. Jamás un hombre te habrá dado eso, nunca, como Melendi. Exactamente. Esos 7 minutos Qué de fantasía. gloria. Hace poco viví como en directo un amigo mío que no lo había escuchado y se grabó un audio reaccionando. Ajá. Y me lo mandó qué bonito. Sí, David Pascual. Muy bien. Mr. Perfume, otro Perfecto. ilustre invitado de nuestra segunda o tercera temporada. Bueno, el caso es que fue muy guay poder asistir a las primeras reacciones de alguien al escuchar Sara Luna. Sí. Es que es muy fuerte. Es muy tío. fuerte, Entonces, el nuevo disco de Melendi, que por favor que salga en 2026, católico. Yo si tiene que ser que cree en Dios, que se tome más tiempo, porque ahora la nueva onda, he dicho, pues no, voy a habbar de Dios. Y que se tome un poquito, pero que lo haga.
Claro, sí. Yo creo que va a ser además como esa onda así rock, rock católico, ¿sabes? Yo creo que es un buen momento para eso. El siguiente que yo creo que cero dudas de que va a tener un encuentro místico con la religión es KCO. Yes. Ya es lo que le falta, el pobrecico. No sabe ni por dónde le viene el aire. Sí. Y yo creo que ya lo siguiente va a decir, a tomar por saco. Yo creo que lo que pasa es que no sabe muy bien cómo alejarse más de los progres y definitivamente el catolicismo es la opción que le falta. Después del negacionismo y su movida con el KKR, que creo que lo ha solucionado dando el dinero de las entradas, lo está donando. O sea, algo ha hecho bien. Quiero decir que no es todo... No, si él lo intenta, pero no le sale. Pero le toca dedicarle un tema al Papa Nuevo, ese que nadie sabe quién es. Ese, sí. Vale, cero dudas, Arcano. O sea, raro será que no esté ya rezando por los rincones. Pobrecito mío. Sí, yo creo que lo hará, pero de broma, en plan, os lo habéis creído, tal, porque él es así, un poco le detesto. Hará unas buenas rimas. Yes. ¿Qué más? J. Pelirrojo. Obviamente. Si no tienen su bio de Instagram un versículo de estos de Marcos, poco le falta. Poco le falta. J. Pelirrojo está en una dura tesitura ahora mismo. Declararse creyente o proclamarse directamente Jesucristo. Recordemos que él ha hecho gala siempre de ser linchado por ser diferente, especial y pelirrojo. Y recientemente dijo que era autista, pero en plan bien, en plan inteligente, como en las series de televisión. Y el paso más lógico sería, sin duda, pensar que para qué va a creer en un dios random si puede hacer él mismo ese papel perfectamente. Sí, a ver, de hecho, en cierta manera ya lo está haciendo. Ya está un poco declarándose es bastante mesiánico. Pero sí, yo creo que en cualquier momento, después de la entrevista hasta que hizo, que como que se le vio un poco el plumero más en muchos temas, ya lo siguiente es abrazar la religión. Otro que yo creo, Dani Martín, cero Obviamente, dudas. Sí. Yo tengo que decir que a mí Dani Martín, no sé por qué, me cae guay, haga lo que haga, que dices, tío, de verdad, es que no sé por qué me caes bien, porque es que es imposible, pero bueno, me da como pena, porque el pobre va muy perdido en la edad adulta y lo veo también que él lo intenta, él quiere, sí, ¿no? Ya creo que lo dijimos el mes pasado, que creo que tiene buenos amigos. Creo que tiene amigos que le van avisando. ¿Sabes? ¿No? ¿Quién me acaba de acordar que tiene buenos amigos? Porque en 2025... Bueno, igual no fue 2025. Manu Tenorio, tío, porque en algún momento, ¿os acordáis? Que empezó como a liarla, que cada semana una, y en algún momento desapareció. Manu, sí. El móvil, me lo das. Ya está. Sí, y ya está. Manu Tenorio tiene buenos amigos. Pues Dani Martín... Totalmente, sí. Es verdad, porque estaba como todo el día diciendo... Estaba topísimo con la botella así. ¿Eso fue este año o el anterior? Hace un año ya, sí. Ahí. Sí, pero de repente está el piquito cerrado y los amigos... Y por favor, ponme media hora al día de Instagram. Manu... Él puso de moda el término inquiocupas. Inquiocupas. Que ahora el facherío lo está usando muchísimo. Tengo que decir que la palabra inquiocupa ha triunfado más que cualquiera de sus canciones. Por otra parte, quizá debería sacar una canción que se llamara Inquiocupa. Durísimo, y así a lo mejor... Inquiocupa en tu corazón, por favor. Qué maravilla. La refe. En fin, eso, que Dani Martín, tío, que me da mucha pena, pero es que estoy segura de que ya no le queda otra que hacerse cristiano. Sí, yo apostaría un poco por los clásicos míos, ¿no? Inés Hernández, quizá. No, es que la queremos le en tiene realidad. tiene mucha manía. Sí, pero es que, claro, como es que está la pobre, siempre, los rojos no paramos de criticarla, pues yo creo que al fin va a petar y va a decir, pues no, de hecho, últimamente yo creo que como que sí, venga, la hemos perdonado. Bueno, pues entonces pasamos a otro peor, venga, Cristiano Ronaldo. Ya no por el nombre. Pero yo creo que ya es cristiano, ¿no? Ya es cristiano, ¿no? Pero es que yo voy más allá. Porque, claro, este hombre por dinero hace cualquier cosa. Cuando se retire, se tiene que dedicar a algo. Y puede ser por una vida religiosa, pero es que como ahora está trabajando en Arabia Saudí, pues probablemente se convierta al Islam. Pues puede ser que se convierta al Islam. Por dinero, probablemente. Sí, o que se haga predicador como Dani Alves, ¿no? Ostras, es verdad, Dani Alves se ha hecho predicador. Claro. Mira. De todas las cosas que acaban en Dor, sí. La verdad es que lo de predicador, esa no la vimos venir. Bien tirada, Montipiro. El cancelado estaba, el hombre. Canceladísimo, sí. Que eso ya pasó, o sea, no sé, los que seáis de nuestra quinta, cuando éramos muy pequeños, me está viendo un recuerdo del libro este de Fuerza
Força para vivir. Sí. ¿Se acordabais de este momento que había como unos futbolistas promocionando, Sí, de hecho. brasileños, ¿no? Que promocionaban el libro Fuerza sí, para este vivir. Era Donato, creo, Donato. Mauro Silva y Força Mourinho. para vivir, es Mourinho verdad. no, Mourinho es el Bebeto. Bebeto, Ese. hostia, Sí, es sí, verdad. sí, sí, sí. ¿Qué pasó Y con- Maciño también. Pero eso era como una secta o algo. ¿O? No, eran evangélicos. Pues que vuelva Luego ahora era. también, Fuerza para Vivir. Yo Sí, tenía el libro, porque estará, era como ¿no? además que si lo pedías te lo mandaban y alguien en mi casa se ve que lo pidió Ah, pues y mira. recuerdo verlo por ahí, sí, Pues sí. eran evangélicos, era gente guay, en realidad. ¿Los Esos evangélicos? Los evangélicos son guays. Marcos, eva- está pasando aquí en directo, tío. Pero los evangélicos son guays, Montipeiro, no confundas con evangelista, que es Vale, otra vale. cosa. Ah, Los vale. evangélicos son los protestantes. Protestantes, bien. Ah, vale, vale, bien, bien. Sí, sí. Yo vengo de una familia de protestantes. Montipeiro, ten cuidado con lo que haces. Me tiro un triple. Cabe la Menos posibilidad. mal que por lo menos tú no te vas a poder hacer el halo ese en el pelo. No. Cierto. No, a mí déjame en paz ya. Ya he apostado. Por mi cabeza está todo decidido. Está todo ya. bien. Sí. Bueno, ya para acabar me tiro un triple. Cabe la posibilidad de que Chocas saboree las mieles de la religión, pero se las rechace inmediatamente porque considere a Dios un puto noname de mierda del que no obtiene beneficio alguno. De hecho, está más cerca de hacer como J. Peligroso, peligroso, ¿eh? Guau. O sea, Cuando le peligrosas, ¿cómo encantaría- le llama este? Ay, claro. O sea, existe, está Sí, muy bien. claro. Ah, vale, no me lo he inventado yo. Es que putada. Bueno, que se va a autoproclamar como algún tipo de dios, un dios que congela la basura para no tener que salir de casa en una semana. Muy bien ahí. Sí, de hecho el Chocas, bueno, yo es que no lo yo solo conozco al Chocas por ti, o sea, Ya. por lo que tú me cuentas y tal, entonces no sé. Suficiente. Pero yo creo que ya sí, en cualquier momento empezará ahí a hablar a gritos. Yo me voy a poner seria ahora. He escrito Sí. una sección. Estamos bastante serios, Sí, la sí, verdad. este podcast. Yo he escrito Pues una más seriedad sección, aún. Mi único deseo para 2026. Vale. Tengo solo Venga. un deseo. Que ser mala persona vuelva a estar mal visto, tío. Porque no entiendo en qué momento, poco a poco, mientras pensábamos que era casi una broma, ser mala persona se ha vuelto algo a reivindicar, a mostrar con orgullo, algo de lo que presumir. No creíamos que esos TikToks que veíamos iban en serio, no pensábamos que esos chavales que decían que echaban de menos a Franco eran algo por lo que teníamos que preocuparnos. Hemos visto esos vídeos de bulo sin sentido que aseguraban que Franco inventó la sanidad y nos reíamos mientras pensábamos, qué tontería, no dábamos crédito. Y seguimos sin darlo al hecho de estar viendo un genocidio en directo, retransmitido, y que nadie pareciera inmutarse demasiado. Parece que incluso es algo minoritario, residual, el decir, oye, que esto no está bien. Hemos visto cómo la mayoría de gobernantes parecen impasibles ante el hecho claro e irrefutable de que se está cometiendo un putísimo genocidio, cuando no directamente lo apoyan. Hemos asistido a esas pequeñas muestras del avance del fascismo, cosas sin importancia, y nos hemos reído de las mujeres de alto valor, del hombre proveedor, de las tradwives, del body count, nos hemos reído de todos los youtubers que se van a Andorra, de sus ataques a los impuestos y al Estado. Pensábamos que eran bobadas de niños convertidos en ricos de la noche a la mañana. Nos reímos de los antivacunas, de los terraplanistas, de los negacionistas del cambio climático. Todo parecían tonterías y de repente, gracias a que ahora parece que esto es normal y es deseable cuestionar lo que considerábamos incuestionable, por ejemplo, que las vacunas son un avance, que la Tierra es esférica, ligeramente achatada en los polos, que las mujeres son iguales que los hombres y que ser nazi es malo. Gracias a todo esto, tenemos a la ultraderecha en las instituciones. Tenemos al feminismo de capa caída, porque parece ser que ya hemos llegado demasiado lejos, y los chavales están pasándolo fatal por no poder ser unos machistas. Tenemos a gente manifestándose, luciendo la bandera franquista, mientras agreden sexualmente activistas de Femen con una cámara grabándoles, porque sienten absoluta impunidad. Tenemos a Soto Ibar sacando un libro sobre las denuncias falsas que ataca a todos los movimientos similares al Me Too, pero él construye su discurso sobre testimonios de hombres igual de anónimos que las mujeres a las que critica por exponer sus violencias. Pero a esto sí que nos lo tenemos que creer, porque nos lo dice él, claro. Aunque las estadísticas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas sigan creciendo. Tenemos a J.K. Rowling orgullosa de haber articulado toda su vida de millonaria famosa en torno a atacar a las personas trans y orgullosa de ser la peor persona del planeta. Tenemos al alcalde de Badalona diciendo barbaridades racistas y desalojando a 400 personas sin hogar de un instituto abandonado en el que no molestaban a nadie, mientras los vecinos se manifestaban para que la iglesia no les acogiera en plena ola de frío. Que les dan igual, que se mueran. ¿Cómo que la iglesia va a ayudar a los necesitados? ¿Pero dónde se ha visto eso? Al menos antes, los racistas siempre decían aquello de yo no soy racista, pero antes de soltar cualquier mierda racista, porque al menos tenían claro que ser racista era malo, que no era algo a reivindicar. Las transfobas decían que no eran transfobas, pero
Ahora no, ahora se dice con orgullo. Sí, soy racista, ¿qué pasa? Sí, soy transfoba. Me dan igual los inmigrantes, concretamente me dan igual los que son pobres y no son blancos. Estoy en contra de la existencia y de los derechos de un colectivo cuya existencia y derechos en modo alguno comprometen los míos. Me da igual colaborar con nazis en la Dana, si total, solo estaban repartiendo comida. A mí me da igual unos que otros. Ya está, ya lo han logrado. Ser mala persona es algo a reivindicar, a lucir y a expresar con orgullo. Y parece que no hemos aprendido nada. Cuando la gente está jodida, frustrada, cuando no podemos pagar el alquiler, cuando tenemos que ir eligiendo muy bien qué metemos en el carro de la compra porque no podemos permitirnos comer lo que queremos, y no hablo de lujos, sino de simplemente no poder elegir el tomate frito de la marca que te gusta. Tenemos el caldo de cultivo perfecto para que las malas personas con poder manipulen a la gente como quieran. El miedo. Y citando a uno de mis filósofos preferidos, Yoda, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento y el sufrimiento es la puerta de entrada al lado oscuro. Y me temo que ya estamos metidos de lleno en el lado oscuro, porque necesitamos explicaciones sencillas, porque entender el escenario geopolítico actual con todas sus implicaciones históricas, políticas, económicas, psicológicas, antropológicas, geográficas, sociológicas, es una tarea ardua que implica un ejercicio extremo de conocimiento, de reflexión y de sabiduría. 3 cosas muy difíciles de ejercitar cuando estás frustrado, cabreado y jodido. Es muchísimo más sencillo culpar a un enemigo fácil, el inmigrante. Construir una explicación sencilla en 2 frases y apelar a la nostalgia de un pasado que ninguno de los que lo dicen echar de menos ha vivido. Colocar las cosas en un lugar simple. Las mujeres a la cocina, los hombres a trabajar. Que nadie me robe impuestos. Con mi esfuerzo, y si el Estado no me lo impidiese, yo tendría suficiente dinero para comprar una casa. Si el perro Sánchez no fuera un comunista, todo estaría bien. Los inmigrantes a sus países. A los de Gaza, que les jodan, que son moros. Israel es un país civilizado. Trump se lo está currando mucho. Elon Musk es un ejemplo a seguir. Se lo ha currado el tío. Bravo por él. Bravo por Abascal, que nos va a devolver lo que es nuestro. Y citando a otra gran filósofa coetánea del maestro Yoda, Padme Amidala, la única reina a la que respeto, y así es como muere la libertad, con un estruendoso aplauso. Llamadme ingenua, pero me gustaría que ser una mierda de persona sin empatía e ignorante que cuando llueve mira hacia abajo en vez de hacia arriba, sin respeto por, no te digo ya grandes valores, sino simplemente los derechos humanos, vuelva a estar mal visto. Que ser nazi vuelva a ser algo deplorable a lo que oponerse radicalmente. Que, y esto sí que no lo vi venir, pero ¿cómo tiene que estar la cosa? Para que yo cite a Sabina, que ser valiente no salga tan caro. Que dejemos de creer que son 4 tontos y que nos pongamos las pilas, que defendamos que ser buena persona, que tener empatía, respeto por los demás, que querer que todo el mundo tenga una casa, comida y una vida digna no es ninguna chaladura ni una idea ingenua propia de gente que no sabe cómo es la vida. Porque la vida, para todos, todas y todes, debería ser algo a disfrutar, a celebrar, porque queremos todo lo que es bello, porque nos negamos a que existan multimillonarios que lo tengan todo y personas que no tengan nada, porque aquellos que están destruyendo el planeta están a su vez proclamándose los dueños del mismo, mientras nos hacen creer que tenemos ya no que tragar con eso, sino además aplaudirles y venerarlos. Y de eso puto nada. Tenemos que conseguir, Peña, que quede muy claro quiénes son los malos. Y tenemos que conseguir que absolutamente nadie quiera ser como ellos. Porque ser mala persona es una puta mierda. Gracias. Es que de verdad, ¿eh? Es que nos parece como muy obvio. La esperanza de la izquierda, Monty Peiro. Vete con Rufián. Esa faena tengo yo. Y montar vuestro frente de izquierdas. Nos parece como muy obvio, perdón por la intensidad y por ponerme así, porque en los directos siempre es todo más divertido, pero echaba de menos también como hacer este tipo de reflexiones porque es como muy obvio, ¿no? O sea, ¿por qué de repente ser una puta mierda de persona está bien visto? Yo creo que en parte es lo que nos tiene a muchos de nosotros muy paralizados. Porque no damos crédito en este giro. O sea, es algo que nosotros desde pequeños hemos aprendido, que hay que ser bueno con los demás y ya está, era algo básico. Claro. Luego la gente hacía como las trápalas, como tú has dicho, para, bueno, sí, aparentemente soy buena gente, pero luego no, pero es que ahora se premia. Sí, ahora la gente está diciendo, sí, soy racista. Sí, que les jodan a los pobres. Y es como, en serio, no. Sí. Así que a ver si este 2026, entre todos, conseguimos que ser buena gente, tío, otra vez sea algo cool. Suena raro, pero es un deseo. Debería ser guay. Es un deseo bastante bonito, Monty Peiro. Sí, lástima que yo venga a destruirlo por completo. Porque llevo ya un tiempo, como todos sabéis, cantando una canción al final de los bolos. Y aunque me lo paso muy bien, siempre me ha pasado un poco la realidad de que igual cantar en sí, lo que es en sí cantar, no se me da muy bien.
Y claro, me sabe mal porque vosotros venís a vernos y me felicitáis, supongo que por la letra y mi espíritu, pero claro, también entraña para vosotros un sufrimiento. Hoy he decidido cambiar un poco esa estrategia. ¿Has ido a clases de canto? ¿Has No. memorizado bien la letra? No. ¿Has ensayado el tiempo necesario? ¿Has aprendido No. a no cambiar el acento a las palabras, que es algo que me da mucha rabia? Nada de eso, Montipeiro, lo siento mucho. El cambio va a ser de actitud. Como nunca es suficiente autohumillación en este programa por mi parte, he decidido escoger como base para este nuevo tema una de las grandes canciones de 2025 que ha sido reconocida especialmente por lo complicada de cantar que es, especialmente en los agudos. Muy bien, muy bien. Pues esto va a estar bastante guay. ¿Qué canción es? Golden, de las cazadoras de demonios del K-pop. Yo, os lo juro, no he escuchado esa canción, no sé nada del K-pop, o sea, tengo 500 años y no he visto ni la letra porque quería que fuera sorpresa, porque le he dicho, yo, Marcos, no me voy a estudiar nada hoy, que es No sé qué va a domingo, salir. y paso. Entonces, para mí también va a ser sorpresa. No sé qué va a salir de aquí. Ajá. Es toda una incógnita hasta Pero para ¿cuál mí. es el cambio entonces? Para este cambio me voy a inspirar en ese gran filósofo reaccionario que nos dio la ficción llamado Rorschach. The Watchmen. Exacto. Vale. Cuando canto, disfruto, pero también siento que estoy un poco encerrado aquí en el Tulsa, exponiéndome a vosotros. Bueno, Pero hoy- lo que hace está exactamente... Claro, bueno, pero spoilers. bueno, me siento Vale, expuesto. sí, Pero hoy va a ser diferente, pues como dijo el malogrado personaje de Watchmen, yo no estoy encerrado con vosotros, vosotros estáis encerrados conmigo. Tengo muchísima curiosidad. ¡Súbela, súbela! ...2026 lo voy a petar, ja, ya verás, ja, de verdad. Me apuntaré al gym, dejaré de fumar, ja, trataré de ser un tipo al que admirar. Llamaré a mamá, aprenderé a cantar, voy a cuidar bien de los demás. Me pondré a viajar, voy a leer a Marx, voy a desinstalar el Instagram por salud mental. Sería una pena que hubiese guerra y fascismo por doquier. Sería una lata que un pederasta tuviese el poder. Nos vamos todos a tomar por el culo, como dijo Extremoduro, vas a pringar como Maduro. Tus planes para aprender japonés no te van a servir de nada, te van a alistar en la armada. Tu fantasía de ser artista murió nada más nacer. Ahora la IA rige tu vida, trabaja y cállate. Esta parte es jodida. Esperé tanto a decirle que la quiero, dijo sí. Hoy planeo nuestra boda, tener hijos, ser feliz. Sería una pena que hubiese guerra y fascismo por doquier. Sería una lata que un pederasta tuviese el poder. Nos vamos todos a tomar por el culo, como dijo Extremoduro, vas a pringar como Maduro. Tus planes para aprender japonés no te van a servir de nada, te van a alistar en la armada. Tus esperanzas de comprar casas se han vuelto a desvanecer. Aquí no pillan ni los rentistas, pues todo va a arder. A tomar por culo, nos vamos pronto a tomar. No te hagas el chulo, de nada te servirá. No hagas planes ni te relajes, pues todo va a arder. Feliz 2026, gente. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien cantado. Hagamos
que podamos. No puedo decir Muchísimas más. gracias. Gracias por venir. Oye, muy bien, ¿eh? Se levanta la sesión.